tema de hoy lo he titulado Los que esperan, y venimos en una secuencia donde Dios ha estado ministrando localmente en base a un texto bíblico que es Isaías 64:4, que dice: desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa, trabaja, obra a favor de los que esperan en Él. Hemos estado estudiando este tema que trata sobre cómo Dios se ha relacionado con el hombre a través de la historia. Y comenzamos estudiando este tema los días viernes y vimos los pactos que ha hecho Dios con el hombre, que siempre los inicia Dios. Un hombre no puede iniciar un pacto con Dios. Dios inicia los pactos. Vimos el pacto de Adán, el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Y en todos esos pactos hay algo que siempre está presente, y es este versículo. Y es que Dios es quien trabaja y obra en favor de los que esperan en Él. En cada uno de los 5 pactos que hemos visto, el hombre no era el que iniciaba, sino era Dios el que iniciaba para proveerle, para darle, para sustentarle, solamente pidiéndole una cosa: espera en mí, que significa confía en mí. El problema es que a nosotros no nos gusta esperar. ¿Hay alguien que tiene ese mismo problema mío? ¿O usted está lleno de paciencia? La semana pasada estuvimos preguntando, ¿pero qué significa esperar en Dios? Porque si Él obra a favor de los que esperan, pues debemos entender qué significa esperar en Dios. Y vimos que significa 3 cosas. Que significa no adelantarse a Dios, que significa dejarse pastorear y que significa mirar hacia el cielo. Y a modo de repaso explicamos que no adelantarse a Dios significa, como Isaías 40:31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que no se adelantan a Dios. Después vimos que dejarse pastorear es importante porque Salmo 23 dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero por mucho que nos guste ese salmo, si no nos dejamos pastorear, no esperemos descansar en lugares de delicados pastos, no esperemos hallar nuestro reposo junto a aguas de reposo. Si no nos dejamos pastorear, no esperemos que nuestra alma sea confortada, ni que seamos conducidos por sendas de justicia. Ni tampoco esperemos que el bien y la misericordia del Señor nos sigan todos los días de nuestra vida, y mucho menos esperemos habitar en la casa del Señor por largos días. También vimos que esperar era mirar hacia el cielo, porque Colosenses 3 dice: pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y este versículo nos da a entender que cuando miramos a Cristo, nosotros estamos mirando una versión de nosotros que está escondida en Él. Por eso nosotros solamente somos perfeccionados cuando ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Él nos dice: porque ustedes murieron y su vida está escondida en mí. Entonces, mientras más miramos a Cristo, Él nos comienza a mostrar una versión nueva de nosotros, una versión que va santificándose de a poco hasta el último día en que damos nuestro último respiro en un hospital o Dios sabe dónde. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí aprenden mejor con los ejemplos? Somos 2, gracias hermano que está atrás. Ya ahora un poquito más. Creo que Dios sabe muy bien que nosotros aprendemos mejor cuando se nos dan ejemplos. Y por eso dejó tantos ejemplos de hombres y mujeres que sabían esperar en Dios, que tuvieron situaciones muy difíciles, muy desafiantes, pero ellos demostraron que se podía esperar en Dios. Ellos aprendieron a descansar en su fe, aunque la situación era adversa. Entonces, las personas que aprenden a agradar a Dios, a pesar de los problemas personales, a pesar de los problemas familiares y a pesar de los problemas comunitarios, son las que la Biblia coloca como ejemplo. Y en este caso vamos a ver cómo Abigail fue un ejemplo en lo que es esperar. La historia de Abigail presenta
una de las parejas más disparejas de la Biblia. Leemos en 1 Samuel 25:3, se llamaba Nabal, el esposo de Abigail, y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Solo por curiosidad, ¿ha conocido un matrimonio parecido a ese? No me conteste. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia Creekside no lo hay. En otras partes quizás. Pero de acuerdo con las costumbres de esa época, probablemente ese matrimonio fue acordado por los papás, ya que las mujeres no escogían de quién enamorarse. Eso es algo totalmente nuevo. Ni en el tiempo de Jesús las mujeres escogían con quién se casaban. Era una suerte, una bendición si que el papá le preguntaba, ¿te gusta o no te gusta? Entonces lo más probable es que Abigail había entrado en ese matrimonio porque hubo un acuerdo, ya que Nabal tenía mucho poder económico y probablemente le había comprado o había llegado a alguna transacción. Sea lo que haya sido, lo que haya permitido que ellos hayan terminado como matrimonio, lo concreto es que ellos no tenían ninguna afinidad de corazón. Abigail era temerosa de Dios y temerosa de los siervos de Dios, mientras que Nabal no respetaba a Dios, ni mucho menos respetaba a los siervos de Dios. Pero algo interesante de la historia es que la Biblia habla muy bien de Abigail y habla muy mal de Nabal, dando a entender que está intencionalmente dándole un lugar a esta mujer por sobre la necedad de su esposo. Ellos eran espiritualmente incompatibles. No practicaban la fe de la misma manera, no manifestaban temor de Dios de la misma manera y menos respetaban a los hombres y siervos de Dios de ese tiempo de la misma manera. Abigail tenía fe y se hacía tiempo seguramente para expresar su fe. Nabal no tenía fe ni tiempo para Dios, ya que su actitud no era para nada la de un creyente fiel. Ahora, ¿por qué Abigail es un ejemplo para nosotros de cómo esperar en Dios? Porque a pesar de la relación que tenía con su esposo, que no era para nada fácil ni tampoco honorable, ella no tenía o no desarrolló ningún espíritu de resentimiento en contra de la vida que le tocó vivir, ni en contra de alguien. Ella se ve como una persona que tenía paz en su corazón a pesar de vivir en medio de la tormenta y en el ojo del huracán, y el huracán era nada más y nada menos que su esposo. Es más, a pesar de lo que le tocó vivir con ese esposo, Abigail era respetada y admirada por los propios siervos del esposo, porque acudían a ella para solucionar problemas y no a Nabal. En otras palabras, Abigail tenía todas las razones para ser una mujer amargada, pero no lo era. Todo lo contrario, Abigail esperaba en Dios, temía a Dios y accionaba a favor de Dios. No le sacaba nada en cara a Dios, sino que simplemente demostraba su temor y servía a Dios. Entonces, ¿cuál fue el rollo? Alguno quizás no conoce cuál es el problema entre este necio y esta mujer tan cuerda y amante del Señor. Sucedió que en la época de la festividad en la cual se esquilaba a las ovejas, el insolente Nabal le mandó un mensaje al rey David diciendo: no te voy a ayudar, cuando éste le había pedido comida para él y sus hombres. Entonces, al negarle la comida al rey David y al grupo de hombres que andaban con él, después que David había ayudado y cuidado a sus pastores, a los pastores de Nabal, eso provocó un gran conflicto, porque David le mandó unos mensajeros, unos jóvenes, que le hablaron con mucho respeto, y Nabal le mandó un mensaje muy ordinario,
muy sin respeto, y eso hizo que David se enfureciera y dijera: vamos, 300 hombres para acá, vamos a ir a matar a todos los hombres de la casa de Nadal, vámonos. Nadal no solamente había insultado al nuevo rey David, sino que Nadal faltó a la costumbre de ese tiempo de ayudar a los que te habían ayudado, de darle la mano a quien te había dado la mano. Pero Abigail sabía que tenía un esposo necio, sabía que tenía un esposo poco sabio por ser más delicado, y sabía que pronto él iba a perder la vida, y todos los hombres de la casa de Nadal iban a perder la vida por la necedad de su esposo. Pero lo más importante es que Abigail, más que saber que iba a morir su esposo y los hombres de la casa de su esposo, es que Abigail temía a Dios y honraba a David por ser ungido de Dios. Y a pesar de cualquier motivo, el que necesitaba ayuda ahora era David, y ella decidió cambiar la cosa y salir a ayudar a alguien que su esposo había decidido no ayudar. Así como David fue camino a matar a Nadal y a todos los hombres con una actitud totalmente desafiante porque lo había insultado ese hombre, Abigail rápidamente, al recibir la palabra de uno de sus siervos de que David venía a matar a todos porque su esposo lo había insultado, ella corrió y se apuró a llenar burritos, asnos de comida para David y sus hombres, y le salió al encuentro. Abigail se postró en el suelo y le rogó, después de reconocer quién era, que no derramara sangre inocente y que perdonara a su esposo. Mire qué interesante. Abigail rogó perdón en una oportunidad que podía haberse deshacido de él o deshecho de él. En una oportunidad que podría haber dicho: esta es la mía. Ahí, por allá está. Te digo la habitación que está, le dijo. Te puedo dar exactamente dónde está, por dónde entrar y la forma más rápida de acabar con él. Pero ella no decidió eso, porque había temor de Dios en ella. Y después de que el rey David quedó impresionado por el corazón de ella, por la virtud de ella, ella dijo: tampoco le voy a ocultar esto a mi esposo, así que le voy a ir a contar lo que yo hice. El problema es que cuando llegó a la casa, Nadal estaba borracho hasta no decir, y tuvo que esperarse hasta el otro día que se le pasara la borrachera. Y al otro día, cuando le empezó a confesar lo que ella había hecho para salvar a la casa de su esposo y todos los hombres, le entró tanto coraje a Nadal, le vino un ataque de rabia tan grande que dejó de hablar. Se dice que fue como un derrame cerebral que le vino por el choque de rabia, y a los pocos días murió. Ahora, cuando analizamos esta historia, podemos ver algo con mucha claridad. Es que Dios estaba obrando a favor de los que esperaban en Él. Porque Abigail esperaba en Dios, David esperaba en Dios, y Nadal no esperaba en Dios. Dios estaba ordenando el futuro de los que esperan y depositan su fe en Él. Porque por el simple hecho de que Abigail no era una mujer amargada cuando tenía razones, ella terminó convirtiéndose en la novia del rey. Es decir, después de ser esposa fiel de un hombre necio, quizás sucio de boca, burdo, insolente, bruto, ella amaba a Dios. Y yo no voy a seguir por allá. Si se ríen por allá es otra cosa, ¿ok? La actitud de ella lo llevó a convertirse en la novia del rey. Y miren, tuvo la oportunidad de convertirse legítimamente en la asesina de su esposo.
Porque cuando David iba camino allá, ella pudo haberle dicho por allá. Y manda por atrás otro soldado para que no se te vaya a escapar el desgraciado. No. Ahora, a pesar del escenario que tenía Abigail, vamos a volver a nuestro versículo central para ver dónde cae Abigail en esto. Isaías 64:4. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa, trabaja y obra a favor de los que esperan en Él. Lo que hay que declarar de esta historia es que también estos roles son intercambiables para nosotros. Son a veces las esposas las que se comportan como Nadal. ¿Cuántos esposos dicen amén? El miedo asola a la congregación. O a veces puede haber una combinación de personajes. Hay meses que nos portamos como Nadal y hay veces que nos portamos como Abigail. Una pregunta. Cuando David mandó con mucho respeto a pedirle ayuda a Nadal, comida, después de que el rey David con sus hombres habían cuidado a sus pastores, fue muy grosero como respondió Nadal. ¿Será que nuestra boca también responde mal cuando nos piden algo? ¿Será que nosotros respondemos mal cuando nos piden algo también, pero nos creemos Abigailes, no? ¿Tenemos suficiente temor de Dios como Abigail para no desear mal a nuestro cónyuge? A pesar de que sea un poquito bruto o mucho. No me van a salir con que soy el único hombre bruto. No me vayan a salir que soy el único que de repente se comporta como animal. No. Los hombres somos bastante animales. Y a través del tiempo, de los años en el matrimonio, nos dominan y nos transformamos en animales domesticados. ¿Acaso usted tuvo un matrimonio? Diga la verdad. ¿Su primer año de matrimonio fue el cielo en la tierra? El mío no. Porque todos traemos un Nadal dentro. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Sin importar el detalle, la pregunta sería: ¿qué tanto nos parecemos a Nadal? Porque es fácil decir que nos parecemos a Abigail. Una cosa que he visto constantemente durante toda mi vida en la iglesia, ya que fui criado en el Evangelio, es que son las mujeres siempre las que hacen más por Dios que los hombres. Voy a repetirlo. No es que quiera levantar a las mujeres hoy día, es que es la verdad. Dentro de la obra del Señor, siempre las mujeres son las que sirven más. Siempre son las mujeres las que dan la cara más que los hombres, las que se colocan en las brechas más que los hombres. Son las mujeres las que se ocupan de las actividades de la iglesia más que los hombres. Son las mujeres las que llegan en porcentaje mucho mayor cuando se llama la oración, no los hombres. Son las mujeres las que visitan a los enfermos en porcentaje mayor que los hombres. Y también he visto esto, que son las mujeres las que, aunque su esposo no quiera diezmar ni dar ofrendas, ellas apartan siempre un poquito y a veces lo dan a escondida de los hombres. Eso lo vi en mi hogar yo, toda mi vida. La resiliencia de las mujeres ante las situaciones difíciles, como Abigail, es muchísimo mayor que la de los hombres en sentido general. No digo que no hay excepciones. Son las mujeres generalmente las que le recuerdan a los hombres cuando llega el problema: vamos a la iglesia, confiemos en el Señor. Y uno está ahí queriendo tirar la toalla. Es que lo que me hicieron, es que lo que me pasó, es que aquí y allá. Generalmente son las mujeres las que tienen un corazón más sensible a decir: vamos a la iglesia.
Busquemos del Señor. Entre paréntesis les quiero decir que hay 4 hermanos de esta iglesia que están sin trabajo y por favor, si usted tiene información de trabajo, hágamela llegar. Queremos ayudar a las familias que pertenecen a esta iglesia. Son las mujeres las que siempre demuestran mayor decisión para seguir caminando en el Evangelio. Ahora, ¿por qué será eso? La respuesta es muy sencilla. Porque siempre que alguien decide servir a Dios, a pesar de la situación personal, a pesar de la situación matrimonial, a pesar de la situación familiar, tarde o temprano los que esperan en el Señor reciben el beneficio de que Dios se mueve a favor de ellos, porque su palabra lo dice. Siempre cuando hay una mujer esperando, siempre cuando hay un hombre esperando, en medio de la dificultad familiar, en medio de la injusticia, en medio de quizás esto no debería ser así, siempre se cumple la palabra de Dios que dice que Dios obra, actúa en favor de los que esperan en Él. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido. ¿Quién está hablando aquí? El que se casó después con Abigail. El rey David dijo esto: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y probablemente estaba pensando de su esposa, que era una mujer justa, que la justicia de Abigail fue la que llamó la atención a David, porque lo calmó cuando él le habían dado los monos. David iba dispuesto a matar a todos los hombres, iba a ser un derrame de sangre tremendo. ¿Ha visto alguna vez un hombre transformado en bestia? Qué importante es tener al lado una persona que sabe esperar en Dios y que lo calme a uno. Qué importante es en el momento que uno le hierve la sangre, haya alguien, quizás hasta puede ser un hijo o un abuelo o un líder de la iglesia, que le diga: cálmate, guachito, cálmate, guachita. Recuerda que la cárcel está llena de personas buenas, pero que perdieron el control. La pregunta sería: ¿cómo se sabe si una persona está esperando en Dios? O si esa persona solamente está cumpliendo con lo que se supone que tiene que hacer. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cómo sé que yo estoy haciendo lo que hago por pasión y por amor y no por rutina ya? ¿Cómo sé que voy a la iglesia porque me nace? Pero si es que me ganara la lotería, ya no tendría razones para ir a la iglesia. ¿Cómo sé que lo que hago es porque honro a Dios y porque honro su obra? La respuesta se encuentra en Génesis 4. Dice: después Eva dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La Biblia no declara la razón exacta por la cual la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. No lo dice. Pero sí la Biblia deja en claro un par de cosas: que el carácter y la actitud de Caín eran horribles. Incluso era un carácter asesino. Caín ofrendaba a Dios, sí, pero por compromiso. Caín tenía problemas graves de enojo, pero ofrendaba a Dios igual. Caín tenía problemas graves de ira, pero pretendía que Dios aprobara su ofrenda igual. Caín tenía problemas graves de violencia,
pero ahí andaba ofrendando holocaustos y sacrificios al Señor. Caín tenía problemas graves de conciencia, gravísimos, porque mataba a su hermano y después como si nada. Cuando Dios lo sale a confrontar, le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Tenía problemas de conciencia el hombre, pero ofrendaba. Se tomaba el tiempo de hacer la liturgia, de adorar, ofrendando. Caín era todo lo opuesto a Abigail. Abigail, en un escenario adversario, en un escenario donde ella estaba mucho por debajo, sometida a una autoridad ordinaria, bruta, necia, Abigail decidió humillarse para honrar a Dios con sabiduría. En cambio, Caín, en un escenario adverso, cuando vio que le fue mejor a su hermano, decidió reventar en rabia, dejar ir su ira, sacarse todo lo que tenía adentro y terminar matando al hermano porque le fue mejor. ¿Alguien ha visto algún Caín? A Abigail no le importaba ser la mejor. Solo le importaba actuar con justicia delante de Dios. Solamente le importaba hacer lo correcto. Lo correcto era suficiente. Y lo correcto era no dejar que mataran a su esposo, aunque alguno puede decir, era muy buena idea. Se iba a quedar con todo ella. Pero ella decidía siempre hacer lo correcto, no lo conveniente. Para Caín, ser el mejor era su motivación para hacer las cosas. Voy a ofrendar para ser el mejor, para obtener mejor reconocimiento de Dios. Para Caín, ser rechazado no era una opción. Y eso afecta mucho a los hombres, el ser rechazados. ¿O no, hombres? ¿A cuántos de los que están aquí los rechazó alguna novia? Y hay que aprender. Uno va, dice sus sentimientos, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Se arregla, da la oferta, no hay demanda, se da la vuelta. Muy chiquitito, listo. Yo perdí la cuenta de cuántas veces me rechazaron. Pero sí, también a veces a uno no le gusta perder. Yo recuerdo que mi pastor dejó de jugar fútbol con otras iglesias porque perdía el control cuando jugaba fútbol e iba perdiendo. Y me dijo con toda sinceridad y honestidad, me dijo: por testimonio dejé de jugar fútbol. Ahora algunos, no, si hoy día vamos a desplumar a Caín. No, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cuánta paciencia tenemos nosotros? O de repente, si le está yendo mejor a mi hermano, me da una rabia y un coraje. Si le está yendo mejor a mi esposa o a mi esposo que a mí. A nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta perder. Y eso es una evidencia que no nos gusta esperar en Dios cuando nos rechazan. Mi hermano, cuando nos rechazan, si a usted le dijeron que no, usted diga: gracias, Señor, por librarme de esta bruja. La bendigo. Hermana, si a usted le dicen que no, diga: gracias, Señor, porque mejor puerta me vas a abrir tú. Mi hermano, yo le doy gracias al Señor porque me cerró la puerta de haber estado casado con mujeres que me hubieran dado una vida de infierno. Y Dios me dio una buena mujer. Gloria a Dios por eso. ¿Y por qué sucede eso? Porque uno solamente como hombre mira la figurita y la carita, nada más. Lo demás se arregla en el camino. El problema es que nunca se arreglan algunas cosas, a no ser que Dios intervenga.
Porque Dios puede cambiarle el corazón a un Nadal. Es más, muchos de los que estamos aquí, que el Señor nos ha tocado, éramos Nadales. No aguantábamos una ofensa, mandábamos en la casa. Aquí los frijoles estallan porque yo los hago estallar. Y el Señor comienza a cambiar nuestro corazón. De eso se trata el Evangelio, de aprender a esperar en Dios y dejar de ser Nadales o Caínes, que hasta nos enojamos porque la ofrenda de nuestro hermano es mejor que la de nosotros. Debemos recordar que según Isaías 64:4, Dios actúa, trabaja y obra, ¿por quién? A favor de los que esperan en Él. Vamos a repetirlo todo juntos. Dios actúa, trabaja y obra a favor de los que esperan en Él. Ya llevamos más de 3 predicaciones con este versículo central. ¿Será que estamos agarrando la onda de que Dios nos está diciendo, si no aprendes a esperar en mí, no puedo obrar a tu favor? Había una mujer en el Nuevo Testamento que había tenido 5 esposos. Era la viuda negra. Y estaba con un hombre que no era su esposo y era el 6º hombre que tenía. La Biblia no nos entrega mayor detalle de la situación. Muchos inmediatamente asumen de que era una mujerzuela. Pero déjenme decirle que en ese tiempo no era no era la mujer la que despedía en una relación. Era el hombre el que despedía a la mujer. La mujer no tenía derecho a divorciar al hombre. Era el hombre que tenía derecho a divorciar a esa mujer. Entonces, por consecuencia cultural, esa mujer había sido pateada a la calle 5 veces por no dar la medida de un Nadal. Y con el que estaba ahora, probablemente ella estaba por necesidad, porque una mujer subsistía por tener un hombre. No es que agarraba el periódico y salía a buscar trabajo. Y de repente va a buscar agua en un pozo y se le cruza un 7º hombre. Y ese hombre le pregunta, ¿me puedes dar agua? Y ella dice, no puedo, porque si tú eres samaritano, ¿cómo se te ocurre? Perdón, tú eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo se te ocurre? Y ese 7º hombre quería enseñarle a esperar en él. Le dijo, 5 veces has esperado que tu esposo te trate bien y te ha pateado a la calle. Y ahora una 6ª, probablemente te va a ir mal también, aunque no estás ni casado con él. Pero yo te puedo enseñar a esperar en mí. Yo te puedo dar agua que va a saciar tu sed, esa sed que tienes. Y yo voy a pasar a ser el 7º hombre tuyo, que es el número de perfección. Porque cuando uno aprende a esperar en el Señor, Él comienza a perfeccionar nuestra vida. ¿Será que nuestro interior necesita perfeccionarse porque no sabe esperar en Él? ¿Será que honestamente podemos reconocer que hay cosas de Nadal en nosotros y que hay cosas de Caín en nosotros? Y que necesitamos reconocer que si yo aprendo a esperar en Él, Dios entonces va a poder obrar a mi favor. Nos podemos pasar toda la vida clamando, Señor, hazme esto, Señor, te pido acá, Señor, te pido allá, por favor, Señor. Y el Señor toda la vida nos va a estar diciendo, pero ponte a esperar, confía. Esperar en mí significa confía. No me digas, haz esto, sale para afuera y tú haces lo que quieres. Esto lo sabía muy bien el rey David. Muy bien el rey David. Porque él no esperó cuando vio a una mujer llamada Betsabé. No esperó un poquito y dijo, Señor, voy a esperar que me llegue la cordura porque esto no está permitido. No, él dijo, aquí voy. Pero después llega a escribir esto en Salmo 37 y da este consejo al rey David. Sé paciente y espera las obras del Señor. Mire, solamente con eso podríamos hablar 1 hora más.
Porque uno puede ser paciente, pero no tiene idea de qué está esperando. O uno puede ser paciente a esperar que se calme el animal que tiene al lado. Voy a ser paciente a esperar que cambie esta mujer. Dios no dice eso. Dice, sé paciente porque entonces Dios va a obrar a tu favor. No es para que otra persona obre para ti, es porque estamos esperando a Dios obrar a nuestro favor. Después dice, no te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. ¿Por qué? Porque sé paciente. Yo obro, yo trabajo a favor de los que esperan en mí, no de los que toman justicia por sus propias manos. Yo quisiera terminar haciendo un llamado a todos nosotros. Y a pesar de que este mensaje es muy simple, sea cualquiera la situación, sea el problema, iglesia amada, debemos aprender a esperar en Dios. Hagamos nuestra parte, igual que Abigail, esforzándonos por hacer lo correcto delante de Dios, esforzándonos por ser sinceros, por ser dedicados, y aprendamos a esperar en Dios, demostrando que nosotros vamos a hacer lo correcto, no lo que nos beneficia. No estoy diciendo que sea fácil, mucho menos estoy diciendo que se deje abusar. Y siempre he dicho, si usted está siendo víctima de abuso, de violencia en su matrimonio, o si usted está viendo que niños están siendo abusados de forma física y de forma íntima, repórtelo. Eso no se calla. Pero lo que estoy hablando es que para algunos el no saber esperar en Dios les va a causar mucho dolor en la vida, si es que ya no le ha causado mucho dolor. Siempre cuando actuamos neciamente nos va a provocar una pérdida. Nos va a provocar quizás una década de retraso en nuestro desarrollo que hubiéramos tenido si es que hubiéramos actuado esperando en el Señor. Gracias a Dios, alguien va a venir a matar a ese animal que tengo al lado, pero nosotros vamos a defenderlos. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos son tan amorosos que ya dicen, por favor, pastor, ya no lo llame animal. Es mi esposo, dice. Durante muchos años, probablemente Nadal había avergonzado a Abigail. Durante muchos años, probablemente Nadal había maltratado a Abigail en sus borracheras, porque era un borracho. Probablemente y seguro que le había sido infiel, si no era un requisito en ese tiempo ser fiel. Y cuando tuvo la oportunidad Abigail, no se fue por el rencor, sino se fue por lo correcto delante de los ojos de Dios. Y eso la llevó a convertirse en la novia del ungido. Usted y yo, si esperamos en el Señor, nos transformamos en la novia del ungido. La iglesia, la esposa que va a las bodas del Cordero. Por alguna razón misteriosa, Abigail no pensaba igual que otras mujeres. Podría haber dicho, finalmente me llegó la oportunidad. Gracias, Padre, por contestar mis oraciones. Allí está el desgraciado. ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Porque la espera va a significar sacrificio. La espera va a significar hacer lo que otra mujer sin temor de Dios es imposible que haga. Estoy dándole duro al hombre hoy día, pero aprovechen, mujeres, porque es el Día de las Madres nomás. Cuando hay una mujer que sirve, que honra, que hace el bien por amor a Dios, es entonces cuando hay un hombre que tiene esperanza. Ahora demos vuelta a la tortilla. Cuando hay un hombre que obedece a Dios, busca someterse a Dios y busca agradar a Dios, aunque la mujer no sea ni tenga temor a Dios, hay esperanza para esa mujer.
Por eso la palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Abigail creyó y no le pagó a Nabal con mal. La palabra dice que fue Dios quien hirió a Nabal y murió en un par de días. Estuvo a punto Nabal de ser muerto por David, pero Abigail libró a David de hacer eso y le dio la justicia y la última palabra, nada más y nada menos que a Dios. Fue la humildad de Abigail la que la convertía en una mujer hermosa, porque hay mujeres hermosas que cuando abren la boca dan ganas de que vuelvan a sus países. Fue el espíritu de temor y respeto a Dios lo que la llevó a convertirse en esposa del ungido, el rey más grande de Israel, el cual tiene un linaje eterno. Santo Dios. Sin un carácter enojón, rencoroso, pero con un carácter sabio y astuto, apacible y que buscaba justicia divina, no justicia humana. Supo dar un ejemplo tan digno que Dios mismo decidió ponerla en la historia bíblica al lado del rey más grande de todos los tiempos, el rey David. Amados hermanos, amadas hermanas, quizás este mensaje se ha cargado un poquito para el lado femenino, perdónenme los hombres, pero este mensaje va para los dos. Y termina con el consejo del apóstol Santiago. Pongamos atención. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su propio precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Amado hermano, ten paciencia, pero no paciencia humana. Aprendamos a esperar en el Señor. Siempre he dicho esto: nosotros nunca nos enteramos de qué nos está librando el Señor. Es mejor llorar para que llegue el príncipe azul que llorar para que se muera. Es mejor sentirse solo, es mejor sentirse sola, que después estar clamando al Señor porque se está sufriendo en un matrimonio, porque se está sufriendo con una situación que nosotros no teníamos ni idea que iba a suceder. Por eso es mejor esperar en el Señor. Yo os invito a que aprendamos a esperar en Dios, porque Dios obra a favor de los que esperan en Él. Pongámonos de pie, por favor.